Bueno, ¿qué tema nos trajiste hoy? Y el tema es la culpa. La culpa. Mira qué tema, ¿eh? Sí, sí, así que bueno, como veníamos un poco hablando Sí. de la mentira, ¿no? De la manipulación, se me ocurrió un poco poder hablar de la culpa, ¿no? En este caso. Y como toda emoción, Sí. es una emoción displacentera. Muchos profesionales hablan de las emociones como emociones positivas o negativas, y en este caso yo entiendo que las emociones pueden ser placenteras o displacenteras, es decir, me pueden gustar sentirlas y otras no tanto. Claro. Entonces, ¿por qué hago esta salvedad? Porque entendemos que las emociones todas, nos agraden o no, nos dejan un aprendizaje. Entonces, desde ese lugar, entender también que la culpa tiene una cara, por así decirlo, que tiene que ver con la autorreflexión, ¿no? Es decir, que la culpa también puede ser constructiva. Podemos construir desde el enojo inclusive, es decir, que esas Sí. emociones displacenteras nos permiten repensar, nos permite cuestionarnos, nos permite ver nuestra cotidianeidad, quizás que estamos teniendo ciertas actitudes o comportamientos, ¿no? Ligados a otras personas que no son tan favorables o que de alguna manera implican en el acontecer cotidiano lo vincular, ¿no? Con el otro, y que impacta, como siempre decimos, por lo que la culpa en este punto también es una emoción que, si bien es displacentera, nos permite seguir construyendo, ¿no? Entonces, es un poco, ese es el objetivo de las emociones en general. Y particularmente la culpa nace justamente por esa emoción de que nos lleva a sentir que transgredimos alguna norma, que transgredimos cuestiones más morales, más éticas, de lo que es correcto para mí, de lo que no es correcto para mí, de lo que me gusta, de lo que no me gusta. Entonces, si yo siento que transgredo esas normas o que transgredo ciertas condiciones, ¿no? Con otros o hacia otros o en otros espacios de otras personas, aparece la culpa, ¿no? Cuando siento que algo no hice bien. Y que Somos de culparnos, ¿eh? Sí, que está muy ligado claramente con lo que uno es y con lo que uno fue siendo a lo largo de su vida. Entonces, no voy a sentir culpa sobre aquello que yo siento que no hice mal, ¿no? Bueno, los mandatos tienen mucho que ver con la culpa, ¿no? Exactamente, los mandatos, las creencias, ¿no? Esto de tiene que ser, debería ser, claro. Así me enseñaron, claro. Y muchas veces no me paro a pensar en que quizás eso impacta negativamente con el otro, ¿no? O hacia uno mismo. Entonces, es esa sensación de haber cometido un error, de haberme equivocado, de haber dañado incluso al otro. Entonces, ahí aparece la emoción de la culpa, ¿no? Que muchas veces también va muy amigado de la emoción de la tristeza o de la emoción del enojo. Sí. No hay como una emoción que trabaja o que aparece en el ser humano de manera aislada, sino que va aunada a otras emociones también, claro, ¿no? Claro. Muchas veces incluso me siento culpable, pero como me cuesta aceptarlo, transito la vida un poco de más desde el enojo en vez de, o quizás de poder asumir que en realidad lo que siento es culpabilidad. Extiendo el enojo para no sentirme culpable. Sí, siempre hablamos de que el enojo un poco es un disfraz, ¿no? Sí, claro. Entonces, quizás me siento culpable y lo disfrazo de enojo, lo disfrazo también de tristeza, incluso hasta lo puedo disfrazar de alegría. Claro. Entonces, es muy importante que podamos revernos constantemente en relación a aquello que quizás yo siento que estoy transgrediendo, ¿no? Nos sentimos siempre culpables por algo, ¿no? Tenemos una sociedad media culposa, siempre estamos culpándonos. Bueno, no nos permitimos muchas veces disfrutar tampoco, ¿no? Entonces, esa es la otra cara, ¿no? O decir que sí hice bien y me merezco esto bueno que me pasa, o esto bueno que hice, o esto en lo que invertí mi tiempo, ¿no? En términos de crecimiento personal o familiar, ¿no? Sí. En términos también de lo económico, ¿no? Me estoy sintiendo bien, pero hay alguien que se está sintiendo mal, y yo, ¿por qué tengo que estar sintiéndome bien? Exacto, no me permito disfrutar o no me reconozco, ¿no? Aquellos logros que estoy teniendo, claro. ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Es como llevar como un pilar ahí que está un poco trastocado, ¿no? De algún modo, y que no me permite caminar con firmeza, porque siento que si el otro no tiene o no obtiene aquello que yo tengo, claro, alguien que queremos, claro. No, muchas veces es, y por ahí se confunde, ¿no? Entre de sentirse egoísta
no porque el otro no tiene, no porque el otro no le salió, no porque el otro lo intentó y no le está saliendo, ¿no? Ejemplos, ¿no? O me pude comprar, no sé, una bici y como mi vecino no tiene, salgo a escondidas y recién subo a la bici a 2 cuadras de casa. Claro. ¿No? Quizás es un poco incluso un ejemplo hasta gracioso, pero pasa, ¿no? Cuando no me permito disfrutar, ¿no? O no me permito la plenitud, ¿no? de aquello que estoy logrando y no me permito reconocer esos logros personales, familiares, laborales, ¿no? Entonces, es importante también llamarse en ese sentido a la reflexión, y por eso decía que la culpa también es constructiva en términos de que a mí me permite reflexionar sobre aquello que quizás estoy haciendo mal, quizás dentro de mis valores, ¿no? Porque quizás para el otro no esté algo mal, para mí sí. O aquella equivocación, ¿no? O aquel daño que hice, ¿no? A través de la palabra, a través de herir, a través de maltrato psicológico, del maltrato físico, del maltrato económico, ¿no? Hay muchas formas, ¿no? de violentar al otro, y si bien este es solo un aspecto de sentir culpa, también es la culpa esto de aquello que quizás no me permito disfrutar, como decíamos, ¿no? Entonces, la reflexión por un lado, y también esto de poder sentir empatía hacia el otro, ¿no? Entonces, este también es un aspecto positivo de sentirme culpable, porque me permite a mí, de nuevo, poder mirarme y poder, ¿por qué no?, empatizar con el otro y quizás poder entender qué es lo que le pasa al otro, qué es lo que siente el otro, o qué es lo que el otro ve de esa otra forma que yo no estoy pudiendo ver. ¿No? Y entonces ahí hablamos de esta conexión o esta capacidad de conectarme con el otro, ¿no? Y hablamos de la empatía. Entonces también, pero hay una instancia de poder parar y mirarme, que es la parte más costosa, ¿no? De que quizás esté haciendo cosas que vayan en contra de mis propios valores y en contra de mis propias creencias, ¿no? También y cuando la culpa nos daña a nosotros mismos, las culpas nos daña profundamente. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Y en general, justamente cuando no somos capaces de aceptar que quizá estamos siempre transgrediendo, siempre estamos como yendo hacia el límite. Entonces, ese límite que no me cuida y ese límite que no te cuida. Entonces, quizás la otra persona, en términos de lo vincular, me dice, no sé, no quiero, no puedo, e insisto y lo hace, y quizás la otra persona no tenía ganas, ¿no? Como un ejemplo, y al final yo sé que lo hizo solo porque fue algo forzado, ¿no? No sé, vamos al cine. Y la otra persona quizás me dijo, no quiero, no tengo ganas, estoy cansado, insisto, que la otra persona termina cediendo. ¿No? Entonces, quizás después pueda sentir culpa. Es algo cotidiano el ejemplo, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Entonces, esto de quizás fue una salida, fue un momento con otra persona que fue más bien de pronto forzada, ¿no? Y esto me puede llegar a generar culpa. Bueno, pasa con las relaciones también, sí, ¿no? También, ¿no? Bueno, acá aparece también. Me siento culpa porque no quiero, porque no amo, porque no estoy enamorado. Sí, bueno, de nuevo, ¿qué van a decir de mí? Y aparece el prejuicio, o el que dirán, o me da vergüenza. ¿Qué van a decir de mí si le digo que no? ¿Qué van a pensar si le digo que no? ¿No? En una relación de pareja o una relación sentimental también, ¿no? Como y te vivís llenando de culpa. Exacto, le tengo que decir que sí a todo para que no piense tal o cual cosa de mí, pero en realidad no me siento bien conmigo misma. Y estás permanentemente diciendo sí a todo. Exactamente, sí, exactamente. Que es lo que hablamos de esto de la empatía, de la hiperempatía, ¿no? Exactamente, sí, tal cual. Entonces es importante, ¿no? De trabajar, por supuesto, en lo que es uno mismo, ¿no? ¿Por qué me siento culpable? ¿no? Sin duda es que hay muchos factores, ¿no? Pero uno de ellos tiene que ver con la autoestima, otro de los factores tiene que ver con la presión de lo social, otro factor tiene que ver con el estilo de crianza, con los mandatos con los que he crecido, con mis creencias familiares y o personales que se fueron construyendo, ¿no? Con la sociedad en la que vivo, ¿no? Que me insta a hacer o qué creo yo que es lo correcto y que muchas veces transgrede mis propios valores, ¿no? Entonces puede aparecer la culpa. No consigo un trabajo, me ofrecen un trabajo, pero me entero que el trabajo que voy a hacer tiene áreas o partes ilegales, ¿no? Sí. Entonces ahí va en contra de tus valores, tus principios. Tengo que evaluar los pros y los contras. Claro. Es un trabajo, es una fuente de trabajo, es un dinero que entra de manera estable, pero al mismo tiempo es un área de trabajo que roza lo ilegal. Totalmente. Los comportamientos también tienen que ver con la culpa, ¿no? Cómo nos comportamos con el otro, ¿no? Bueno, todo lo que también está relacionado con la mentira. Exactamente, no son muy amigos.
Sí. Entonces es importante un poco entender cómo lo que sentimos, en este caso siento culpa, es lo que voy a actuar después. Claro. ¿No? Quizás queriendo, no sé, ser aceptado por el otro. Claro. ¿No? No solo que me acepte quizá el pedido de disculpas si es que lo pido, o sino queriendo agradar constantemente al otro, ¿no? Claro. Para de alguna manera sentirme menos culpable. Claro. Pero sin ser capaz de asumir mi parte de la culpa o mi responsabilidad. Y esa es otra parte positiva cuando me siento culpable, que la culpa, si lo trabajo de manera positiva, me permite ser responsable, es decir, hacerme cargo de aquellos comportamientos que tuve, sí, que me hacen sentir así y que seguramente transgredió algún tipo de vínculo, ¿no? Transgredió algún tipo de situación con otra persona o conmigo mismo. Entonces también me permite ser responsable o empezar a trabajar sobre mi responsabilidad, sobre cómo impacto en los otros. También está la persona que es culpable y no se siente culpable. Bueno, sí. También. ¿No? Y sí. es indicado por el resto como responsable y culpable. Sí. Y no se siente para nada, ¿no? No, tiene que ver con qué, con sus ideales, con sus valores, ¿no? Hay una mirada también sobre la culpa que tiene que ver con que la persona busca de algún modo, en términos de reparar esa culpa, caminar sobre la justicia y la equidad. Entonces también es constructiva en ese punto sentirme culpable, porque me permite trabajar sobre la justicia, es decir, voy a tratar de reponer esa situación. Entonces, buscar que algo sea justo y que sea equitativo, ¿no? O que sea equilibrado, que si bien son dos términos diferentes, que sea igual para todos en la medida de mis posibilidades. No sé, le falté el respeto a mi pareja o falté el respeto en mi área laboral. Voy a buscar sentirme que he sido justo, entonces quizás pida disculpas y quizás busque reparar esa situación. Entonces es una forma también de seguir construyendo a través de la culpa, y esto tiene que ver con aprender a gestionar, en este caso, la culpa, que es cuando me siento culpable, ¿qué puedo hacer para poder sentirme menos culpable o poder trabajar y poder reparar esa sensación y ese sentimiento o esa emoción, mejor dicho, sobre eso que me hace sentir culpable, ¿no? Entonces es importante que podamos trabajar sobre ello, ¿no? Y en ese punto es poder reflexionar qué es aquello que me lleva a mí a sentirme culpable, ¿no? Que poder mirarme, poder ver si hice algún tipo de daño, si qué cosa transgredí o qué valor mío, ¿no? ¿Qué es lo que porque muchas veces el otro quizás ni siquiera se siente mal, pero algo me incomoda a mí. Totalmente. Porque estoy transgrediendo algo más ligado a mis propios valores. Claro. Entonces, es un poco por eso el sentimiento de culpa. Por eso digo que hay personas que no se sienten culpables ni responsables de lo que hacen. Y hay otras que se sienten muy culposas. A veces hay una discrepancia o una contradicción entre los valores de uno y los valores del otro. Sí, claro, por ahí pasa. Entonces eso siempre es lo que va a marcar, ¿no? Sí. Los seres humanos por ahí tenemos expectativas, que es lo que muchas veces nos hace sentirnos frustrados o con un malestar emocional muy intenso en ocasiones, porque yo tengo ciertas expectativas del otro, porque te miro desde mis valores. Y nos olvidamos que la otra persona tiene otros valores. Totalmente. ¿No? Entonces, es algo que no recordamos en la convivencia diaria, ¿no? Es que el otro tiene otros valores. Incluso siendo hermanos y crecido en el mismo hogar. Sí, totalmente. No, porque hay un montón de factores que hacen a la construcción de la personalidad. Entonces, tenemos diferentes valores. Quizás sí seamos buenos amigos, entonces el valor de la amistad está. Sí. Pero quizás otros valores son diferentes, totalmente. Entonces, yo siempre hago el ejemplo de salud, familia y trabajo. Sí. ¿Cuál iría en tu escala de valores primero? Y todo el mundo contesta diferente. Claro. Entonces ahí salud, yo diría salud, Bueno, yo también. Yo diría salud, porque teniendo salud, después el resto se puede acomodar un poco. En esta Argentina, ¿no? Todo el resto es remable. Sí, pero podés tener todo el dinero del mundo y no tenés salud, y entonces, por más que tengas todo el dinero del mundo. Bueno, un poco sí, ¿no? Por eso digo. Bueno, Jessica dice, hola, buenos días, nuestra fiel oyente, que le mandamos un abrazo desde aquí. Cada vez que habla Analisa me pongo a reflexionar y a aprender, mientras también le hablo a la radio, diciendo, claro, sí, es verdad, como lo hace Marité, te dice todas esas cosas mientras vos hablas. Como te lo digo yo, te lo dice ella al otro lado. Bueno, gracias, un abrazo al equipo, siempre dando lo mejor. Soy Jessy. Bueno, Jessy, te mandamos un abrazo desde aquí. Gracias, Jessy. Qué bueno que estés siempre escuchando. Y nos están escuchando de Ibicuí, me decías. Sí, aprovecho
aprovecho, gracias por el recordatorio, aprovecho para saludar a Carito, como le digo yo amorosamente, Carolina de la Torre. Está en Ibicuí, una queridísima y tremenda colega, así que bueno, un poco haciendo el aguante desde Ibicuí, seguramente también otros oyentes, así que basta ya ese abrazo. Llegamos bien a Ibicuí, también por aire, seguro que nos está escuchando a través de la aplicación, pero por aire también llegamos. Sí. Así que le mandamos un saludo a Carito, entonces, desde aquí, que nos está escuchando. Sí. Bien, bueno, es un tema, la culpa es todo un tema, ¿no? Que debiéramos trabajar en eso, ¿no? Sí, pero no para no sentirnos tan culpables, sino para que la culpa, como vos decís, usarla en el buen sentido. Sí. Si hice algo mal y me siento culpable, bueno, tratar de corregir, ¿no? Exacto, bueno, acá aparece siempre la palabra, en este caso, cuando hablamos de la culpa, de la reparación, ¿no? ¿Cómo puedo reparar? ¿No? Pero primero tengo que identificar qué es aquello que me hace sentir culpable, cuál fue la situación, qué es lo que me lleva a mí a sentirme de ese modo. Sí. Y en segunda instancia, ¿qué creo yo que dañé? ¿O qué creo yo que transgredí? ¿No? ¿O qué creo yo que error cometí? Porque muchas veces no asumir, por eso es no soy responsable, en la construcción de la culpa o en una culpa que me lleva a poder reflexionar es poder hacerme responsable, ¿no? Y en tercera instancia es ¿cómo puedo reparar el daño que considero yo que cometí? ¿Hay un acto reparatorio? Y en ese sentido, si lo logro identificar, ¿qué cosas dependen de mí para poder repararla o repararlo, ¿no? O qué cosas me lo impiden, ¿no? ¿Qué cosas me instan a mí a poder repararlo? ¿Tengo ganas de repararlo? Entonces también es poder identificar, ya cuando hablamos de gestionar la emoción, en este caso de la culpa, cuando hablamos de gestión siempre es hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para poder manejar la culpa y no que la culpa me maneje a mí? Entonces es poder hacerme responsable, poder reflexionar, poder empatizar con la otra persona, poder trabajar sobre la justicia y la equidad, ¿no? Buscar esto de que sea algo justo para el otro, ¿no? Mirar desde la compasión también, ¿no? Desde abrazar al otro ser humano que quizá en el momento de enojo, de frustración, dije algo, hice algo. Entonces, esto reparatorio no es para compensar y sentirme menos culpable, sino entendiendo las circunstancias del otro y respetando también, y que quizás ese acto reparatorio a mí me lleva a sentirme mejor conmigo mismo, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver con la recuperación, ¿no? De esa emoción que va bajando también en su intensidad. No es como voy a parchar este huequito para zafar de la situación, no. Bueno, vivimos justificando, somos así, soy culpable, pero justifico de una manera para no sentirme menos culpable, ¿no? Es la historia, vivimos justificando. Sí, por eso también en última instancia también, o en este camino de poder gestionar es qué puedo llegar a hacer yo para poder sentirme, para poder perdonarme, ¿no? Y acá aparece, ¿no? La otra cara de la culpa es el perdón. Sí. Y muchas veces el otro me perdona, pero yo no me perdono. Y eso también va a modificar el vínculo con el otro. Claro, totalmente. No voy a ser yo en mi esencia, no voy a ser yo auténticamente u honestamente. Voy a hacer lo que el otro quiere para congraciarme porque así me siento menos culpable. En cambio, si es una culpa que yo voy, ¿no?, tratando de recuperar y de algún modo instalarme desde un lugar más saludable, también esto me va a permitir a mí perdonarme y sanar, por decirlo de alguna manera, esa emoción de culpa que siento. Entonces, se puede lograr, pero bueno, requiere que la persona pueda parar y mirarse y analizarse y reflexionar, ¿no? ¿Y qué pasa? Porque hablamos de la victimización también hace unos días, porque a veces las víctimas o las que se victimizan hacen que uno se sienta culpable, ¿no? Culposo de algo, que a lo mejor no fue tan así. Claro, por eso no es tan así. El poder preguntarme, ¿qué responsabilidad me cabe a mí de lo que siente o de lo que me reclamo o lo que me reprocha el otro? Y quizás haciendo un análisis, cuando yo digo análisis, poder mirarme, ¿no? Mínimamente, en aspectos quizás más superficiales o no tanto, quizás más profundo. Esto requiere un buen nivel de autoconocimiento. Quizás me dé cuenta yo que yo no hice nada ni transgredí ninguna norma, ¿no? Y en todo caso, si yo identifico que transgredí algo, poder ser responsable y pedir disculpas y poder reparar la situación. Y eso me va a permitir a mí sentirme bien conmigo mismo, que podría
traducirse de algún modo en que me perdoné la situación. Pero también en esos términos, y hablando del victimismo, entendemos que también es como todo un sistema y una forma de dinamizar las relaciones con otro. Entonces, la otra persona quizás yo le pida disculpa y va a insistir en el mismo rol. Situación. Y quizás me perdone o me disculpe a mí, pero va a funcionar así con otra persona. Entonces, también entender eso, ¿no? Que muchas veces se instalan en nosotros culpas que nada tienen que ver con nosotros, sino en cómo se mueve el otro. Exactamente. ¿No? Tiene que ver con eso también, ¿no? Que a veces no somos culpables, nos instalan una culpa. Exacto. Eso entonces, ¿cómo asumo yo eso? Claro. Tiene que ver conmigo, lo hice yo, transgredí algo, fui más allá del vínculo que tengo con la persona, transgredí el vínculo de amistad, transgredí de algún modo el vínculo en lo familiar, con un primo, con un padre, con una madre, con un hermano. Aceptar de distintas partes la responsabilidad. Sí, bueno, por eso es tan importante, ¿no? Los temas que dimos al principio, que tiene que ver con cómo me comunico y la capacidad de resolver conflictos y la negociación. Totalmente. La negociación es poder llegar a acuerdos saludables con el otro a través de poder comunicarme bien sobre cuáles son mis intereses y mis necesidades. Entonces, y ahí hablamos de resolver conflictos. La persona muchas veces no es hábil para resolver conflictos, ¿no? Exactamente. Entonces, es como una cadena de habilidades para la vida, como siempre hablamos. Ser hábil es ser bueno y poder desenvolverme de manera natural, siendo capaz de ver que el otro tiene otra mirada, otro pensar, otro sentir y otro hacer. En eso de que sos otro, diferente a mí. Claro, pensar que el otro es un otro, exacto, no somos nosotros. Exacto, estoy dispuesto yo a negociar, ¿no? Y esto también, la letra chica dice, no siempre va a salir como yo quiero. Claro. Pero en esto de negociar también, estoy dispuesto yo a negociar y a ceder. Sí, ¿no? ¿hasta qué punto? Exacto, acá también está el ego, la resistencia, quiero que sea como yo quiero porque así. Siempre fue así, siempre me salió bien, instalo esa necesidad mía y me olvido de la necesidad del otro, de los intereses del otro, del sentir del otro. Entonces, esto también es una forma de comunicarme, ¿no? Acá hablamos de comunión, de comunicarme y unirme al otro, en el término de la relación que sea, amigos, pareja. Sí. Cualquier tipo de relación. Sentirme bien con el otro y quiero llevarme bien con el otro. Y muchas veces sentirme bien con el otro no tiene que ver con ser súper allegado, sino poder trabajar en este caso la culpa que quizás siento o que creo que quieren hacerme sentir. Entonces poder identificar, ¿es algo que a mí me pasa o es algo que la otra parte quiere instalar para que yo lo empiece a sentir? Buenos días, nos dice un oyente. Hola Marité y doctora, dice que bueno es escucharlas, qué grandes verdades, qué buen profesional. Besos, Silvia de Sol y Paz, nos manda. Gracias, Silvia. Gracias a Silvia de Sol y Paz, que también es una fiel oyente nuestra. Y no soy doctora, claro. Claro, no, bueno, vamos analiza. Muchas gracias, Silvia. Sí. Gracias por estar escuchándonos también. Bueno, cerramos esto de la culpa y hablamos de justamente un evento que se va a producir a través de Zoom, ¿verdad? Sí, gracias también de nuevo por recordármelo, porque yo ya me lo había olvidado. Tengo esa gran capacidad, querida audiencia amorosa. Yo no, todo lo contrario. Soy una agenda. No, yo por eso uso agendas, porque si no... el 11 de septiembre estamos por iniciar un curso desde Restaurador y con Restaurador que lo vamos a dictar y que es a través de la plataforma Zoom, por lo que cualquiera desde su casa se puede conectar o incluso desde el trabajo o de donde considere, y que tiene que ver con una capacitación ligada al ámbito de las adicciones, tanto para prevenir, que es súper importante, y así también para aquellos que tienen una problemática ya de consumo, para poder acompañar de la mejor manera posible, ya sea para mamá, papá, un amigo, la pareja, o bien para otro profesional que así lo considere, para tener más herramientas. Entonces, esta capacitación tiene que ver con una aproximación, ¿no?, a todo lo que tiene que ver a la adicción, y en la misma capacitación se entrega módulo a módulo o al final un libro en formato PDF que se llama Habilidades para el orientador, ¿no? Que justamente lo fuimos creando desde Restaurador. Es un libro propio. Ah, bien. Entonces, qué bien. Sí. Entonces, es un libro que va junto con la capacitación en formato PDF, que después cada uno lo puede tener en la compu o bien lo puede imprimir.
que tiene un costo también la capacitación y que, bueno, para quienes quieran pueden, no recuerdo el número de teléfono, pido disculpas, pueden ir a curiosear un poco y a mirar la página de Restaurador, Fundación Restaurador Familias, y ahí va a aparecer el flyer en donde aparecen todos los datos y donde usted se puede contactar o conectar para pedir por privado todo el informe respecto a qué es, cómo será la capacitación y el costo que tiene dicha capacitación. Así que ¿cuándo se va a dar la capacitación? El 11 de septiembre. Bien. En principio está estipulado que sea cada miércoles, ¿sí? A las 19 horas y que va a durar no más de 1 hora. Bien. Así que, y luego la idea también es material bibliográfico y también, por supuesto, la creación de un grupo de WhatsApp que va a durar todo lo que dura la cursada, que son 3 meses. Entonces, también esto se puede abonar por mes o asimismo abonar el mes completo, lo que representa también un descuento bastante importante. Así que agradezco, Marité, por este pequeño espacio. Por favor. Bueno, entendemos que también pudiera llegar a sumar mucho en términos de herramientas para acompañar y también para prevenir, ¿no? Que entendemos que la mejor forma de recuperación es siempre la prevención. Es una capacitación justamente para aquellos que tengan este interés, ¿no? De asesorarse, de saber un poco más sobre el tema y poder ayudar en esto, ¿no? Exactamente. En distintos lugares, ¿no? Lo pueden hacer. Pueden entrar a Fundación Restaurador Familia. Exactamente. Y ahí van a tener todos los datos, Exactamente, ¿no? sí, se pueden comunicar con el número que aparece allí. Es para capacitadores después. Ustedes mismos después pueden capacitar a otros o dar cursos o ayudar en Restaurador o en otros lugares, ¿no? Así que a no perdérselo entonces. Se lo vamos a ir recordando. El 11 de septiembre, ¿a qué hora? A las 19 horas. Así que bueno. O sea, te sentás delante de la compu. A las 19 horas e inicia ahí, ¿no? Entonces, previo a todo lo que tiene que ver con la parte del arancel y demás, después se envía todo lo que tiene que ver con el link para ingresar al Zoom. Así que, por supuesto que se espera que puedan inscribirse antes del 11 para mayor organización. Así que bueno. Muy bien, esperamos están ayornando muy bien, están utilizando las redes, están utilizando la manera de comunicarse a la distancia. Me pareció muy bueno. Absolutamente, sí, hay mucha demanda sobre capacitaciones ligadas al área de adicciones, así que bueno, vamos por ahí. Es bárbaro. Y bueno, quién sabe si hay demanda, también en algún momento lo haremos de manera presencial en Lima. Qué bueno sería, sería, muy bueno.